Hay algo sucediendo en las familias. Y no es ruido, no es escándalo, no es grito, no es tragedia anunciada. Es silencio. Y es justamente eso lo que más preocupa. Porque el enemigo raramente comienza destruyendo una familia con un gran pecado. Comienza con pequeñas distracciones, con pequeños enfriamientos, con pequeños después rezo. Y cuando nos damos cuenta, la casa ya no tiene el mismo ambiente, el corazón ya no tiene el mismo fervor. Y Dios ya no ocupa el centro. Presta atención a lo que voy a decir ahora. La mayor batalla de tu familia no es financiera, no es emocional, no es psicológica, es espiritual. Y mucha gente está perdiendo esa batalla, porque ni siquiera percibe que está luchando. Nos preocupamos por la escuela de los hijos, por la alimentación, por la seguridad, por la estética de la casa, por la estabilidad profesional. Todo eso es importante, pero respóndeme con sinceridad. ¿Quién está cuidando el alma de tu familia? ¿Quién está protegiendo el corazón de tus hijos? ¿Quién está defendiendo el matrimonio de la frialdad espiritual? ¿Quién está garantizando que Dios siga siendo el centro del hogar? Porque el enemigo no entra por la puerta principal diciendo, voy a destruir tu hogar. Entra por el exceso, por el cansancio, por el celular, por la serie que nunca termina, por la rutina que nunca desacelera. Entra cuando el matrimonio ya no reza junto, cuando la misa se vuelve opción, cuando el domingo se convierte solo en descanso, y no en encuentro con Dios. ¿Y lo más peligroso? Nada de esto parece grave, pero es exactamente así como la fe se enfría. Y cuando la fe se enfría, el amor comienza a debilitarse, porque matrimonio sin vida espiritual fuerte se convierte en convivencia, y convivencia sin Dios se convierte en supervivencia. Y sobrevivir no es lo que Dios pensó para tu familia. Tal vez estés escuchando esto y pensando, pero en mi casa todo está bien. ¿De verdad? ¿Todavía rezan juntos? ¿O cada uno tiene su fe particular y silenciosa? ¿Todavía hablan de Dios? ¿O solo hablan de cuentas, compromisos y problemas? ¿Los hijos los ven rezando? ¿O solo los ven cansados? Necesito decir algo con mucho amor, pero con mucha claridad. El enemigo no necesita destruir tu familia con un gran escándalo. Basta con enfriar la fe, basta con ocupar el tiempo, basta con distraer la mente, basta con llenar la agenda. Porque una familia demasiado ocupada para Dios es una familia vulnerable. Y aquí está un punto decisivo. Quien está en el mundo cae por la tentación, pero quien está intentando vivir la fe cae por la distracción. Esa es la estrategia. Ya no caes en los pecados antiguos. Ya no vives como antes. Ya elegiste a Dios. Entonces el enemigo cambia la táctica. No te saca de la iglesia. Solo te quita el fervor. No te saca de la oración. Solo te quita la constancia. No te saca de la familia. Solo te quita la presencia. Y presencia no es estar en el mismo ambiente. Es estar entero. ¿Cuántas veces el matrimonio está en el mismo sofá, pero cada uno está en un mundo diferente? ¿Cuántas veces los hijos están hablando, pero los padres están mirando una pantalla? ¿Cuántas veces la familia está reunida, pero nadie está conectado? Eso no es un detalle. Es una brecha. Y una brecha espiritual no queda vacía. Alguien la ocupa. Tal vez nunca lo hayas pensado de esta manera. Pero tu casa es un territorio espiritual. Y el territorio espiritual necesita vigilancia. ¿Cuándo fue la última vez que rezaste por tu casa caminando por los ambientes? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste a tu familia en manos de Dios de forma concreta? ¿Cuándo fue la última vez que pediste protección espiritual sobre tu matrimonio? ¿O solo pides ayuda cuando el problema ya explotó? Tenemos una tendencia muy peligrosa. Cuidar lo urgente y olvidar lo esencial. Lo urgente grita. Lo esencial susurra. Y el alma es susurro. Por eso tanta gente lo deja para después. Después rezo. Después organizo mi vida espiritual. Después retomo la disciplina. Después vuelvo a la dirección espiritual. Pero el después es el terreno favorito del enemigo. Porque mientras postergas lo esencial, él trabaja en lo invisible. Y cuando lo invisible madura, aparece en lo visible. Aparece la frialdad. Crece la impaciencia. Disminuye el diálogo. Aumenta la irritación.
Y nadie sabe explicar exactamente cuándo comenzó. Comenzó cuando Dios dejó de ser prioridad. No porque negaste la fe, sino porque la dejaste enfriar. Hay algo muy serio que necesitamos comprender. La familia no se sostiene solo con amor humano. Se sostiene con gracia. Y la gracia no se mantiene sin vida espiritual. Puedes amar a tu cónyuge. Puedes amar a tus hijos. Puedes tener buenas intenciones. Pero si el hogar no tiene oración, si el hogar no tiene sacramentos, si el hogar no tiene vigilancia espiritual, queda expuesto. Y la exposición prolongada genera desgaste. Tal vez estés percibiendo que algo cambió en tu casa, pero no sabes explicar qué. Tal vez el ambiente ya no es el mismo. Tal vez el diálogo se volvió más difícil. Tal vez la irritación es constante. Y tratas de resolverlo solo a nivel psicológico. Pero hay cosas que son espirituales. Y lo espiritual, cuando es descuidado, cobra un precio. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo simple. Si esta palabra te está moviendo, no por miedo, sino por conciencia, escribe en los comentarios. Quiero proteger mi familia. No es exposición. Es decisión. Porque el primer paso de la vigilancia espiritual es reconocer que la batalla existe. Y la batalla no es contra tu cónyuge. No es contra tus hijos. No es contra ti. Es contra aquello que quiere sacar a Dios del centro. Y cuando Dios sale del centro, todo comienza a perder equilibrio. Estamos viviendo un tiempo en el que todo es prioridad. Menos Dios. Y lo curioso es que nadie decide abandonar a Dios. Solo decide postergarlo. Pero Dios postergado se convierte en Dios distante. Y Dios distante genera familia débil. Puedes tener una casa bonita. Puedes tener estabilidad financiera. Puedes tener hijos educados. Pero si la fe no es viva, la estructura se vuelve frágil. Y una estructura frágil no resiste las tormentas. Y las tormentas llegan. No es cuestión de si. Es cuestión de cuándo. Y cuando lleguen, solo permanece en pie aquello que fue construido sobre la roca. Y la roca no es sentimiento. No es compatibilidad. No es romanticismo. Es Cristo. Y Cristo no es un detalle en la familia. Es fundamento. Pero el fundamento exige elección diaria. Y tal vez hoy sea el día de darte cuenta de que no es el pecado escandaloso lo que está amenazando tu casa. Es el enfriamiento. Y el enfriamiento comienza pequeño. Comienza cuando la oración ya no es prioridad. Cuando la misa se vuelve obligación. Cuando Dios se convierte en accesorio. Y el accesorio puede quitarse. El fundamento no. La pregunta que necesita resonar dentro de ti ahora es: ¿Dios sigue siendo fundamento de mi familia? ¿O se convirtió en accesorio de mi rutina? Porque la respuesta a esa pregunta define el futuro de tu casa. Existe algo que casi nadie percibe, pero que es devastador. La fe no muere de una vez. Se enfría. Y cuando la fe se enfría dentro de un hogar, el enemigo no necesita hacer mucho esfuerzo. Porque una familia espiritualmente tibia ya está debilitada. Y aquí hay un punto muy serio. El mayor peligro para tu familia no es el pecado escandaloso. Es la tibieza. La tibieza es ese estado en el que todavía crees en Dios, pero ya no te dejas transformar por Él. Todavía rezas, pero sin profundidad. Todavía vas a misa, pero sin entrega. Todavía hablas de Dios, pero sin coherencia. Y eso es peligroso, porque el alma dividida sufre. Y una familia con almas divididas vive en tensión invisible. ¿Ya notaste lo difícil que es convivir con alguien que está siempre medio presente? No está lejos, pero tampoco está entero. Eso es lo que sucede cuando la vida espiritual se debilita. La persona está en la familia, pero el corazón está disperso. Está en la conversación, pero la mente está ocupada. Está en la relación, pero el alma está cansada. Y nadie entiende exactamente por qué. Santa Faustina escribe algo muy fuerte en su diario. Habla del alma dividida entre la gracia y los placeres del mundo. Y esa división genera sufrimiento. Porque el corazón humano no fue hecho para vivir partido. O eliges la gracia, o eliges el mundo como centro. Cuando intentas vivir en los dos extremos, pierdes la paz. Y esa falta de paz se derrama dentro de la familia. ¿Cuántas veces la irritación no tiene causa aparente? ¿Cuántas veces el cansancio es mayor que el esfuerzo físico?
¿Cuántas veces el vacío aparece incluso cuando todo parece normal? Eso es síntoma. Síntoma de que algo esencial fue dejado de lado. Estamos viviendo un tiempo en el que las personas cuidan mucho el cuerpo, cuidan mucho la carrera, cuidan mucho la apariencia, cuidan mucho la imagen, pero no cuidan el alma. Y un alma descuidada no sostiene una relación sana, porque la relación conyugal exige virtudes. Y las virtudes nacen de la gracia. La paciencia no es solo un rasgo de personalidad. Es fruto espiritual. El perdón no es solo una decisión emocional. Es gracia operando. La fidelidad no es solo fuerza de carácter. Es sostén divino. Cuando la vida espiritual se debilita, esas virtudes comienzan a disminuir. Y el matrimonio empieza a depender solo del temperamento. Y el temperamento no sostiene el matrimonio. La gracia sostiene. Pero la gracia no actúa donde no es acogida. Y aquí hay una pregunta que necesita incomodar. ¿Estás alimentando tu alma con la misma disciplina con la que alimentas tu cuerpo? ¿Organizas horario para el gimnasio? ¿Organizas horario para el trabajo? ¿Organizas horario para compromisos? ¿Pero organizas horario para la oración? ¿O rezas cuando sobra tiempo? Y cuando sobra tiempo, ¿qué suele sobrar? Cansancio. Y la oración hecha solo en el cansancio se vuelve formalidad. Y la formalidad no sostiene la familia. El enemigo no necesita hacer que abandones la fe. Solo necesita hacer que la trates como secundaria. Porque lo que es secundario termina siendo dejado de lado. Y cuando Dios se vuelve secundario, la familia pierde dirección. Tal vez estés pensando, pero yo soy una persona de fe. No lo dudo. Pero la fe no es solo creer. Es priorizar. La fe es organizar la vida en torno a Dios. Y muchos hogares hoy están organizados en torno a la agenda, no en torno a la gracia. Vivimos acelerados. Nos despertamos corriendo. Pasamos el día corriendo. Nos dormimos cansados. Y Dios queda para después. Pero el alma no soporta vivir de sobras. Y cuando el alma comienza a debilitarse, la familia lo siente. El diálogo pierde calidad. La paciencia disminuye. La sensibilidad espiritual desaparece. Y surge algo muy peligroso. La indiferencia. Indiferencia con Dios. Indiferencia con el otro. Indiferencia con la propia salvación. Y la indiferencia es terreno fértil para el enemigo. Porque quien ya eligió el mal aún puede volver. Pero quien vive en la indiferencia no percibe que se está alejando. Y el alejamiento lento es más peligroso que la caída repentina. ¿Ya viste una casa ser destruida de un día para otro? Raramente. Normalmente comienza con pequeñas grietas, pequeñas ausencias, pequeñas omisiones, pequeñas concesiones. Y nadie percibe que eso se está acumulando. Hasta que un día la estructura no resiste. Necesitamos dejar de tratar la vida espiritual como algo opcional. Es estructural. Si el alma está fuerte, la familia tiene resistencia. Si el alma está débil, cualquier viento se vuelve tormenta. Tal vez estés enfrentando dificultades en tu matrimonio o con tus hijos. Y estés intentando resolverlo solo con diálogo, terapia, estrategia. Todo eso puede ayudar. Pero si no hay base espiritual, es como intentar arreglar el techo sin reforzar los cimientos. El problema no es solo comportamiento. Es raíz. Y la raíz es invisible. Por eso, la primera pregunta no es, ¿qué está pasando con mi familia? La primera pregunta es, ¿cómo está mi alma? Porque la familia es reflejo. Si estás espiritualmente agotado, eso aparece en tu forma de amar. Si estás espiritualmente tibio, eso aparece en tu forma de conducir el hogar. Si estás espiritualmente distraído, eso aparece en tu forma de educar. La familia no necesita perfección. Necesita dirección. Y la dirección espiritual comienza en el corazón de quien lidera. Tal vez Dios te esté llamando hoy. No para resolver todo de una vez, sino para reorganizar prioridades. No para hacer grandes promesas, sino para retomar pequeñas fidelidades. Una oración diaria consistente. Una misa vivida con atención. Un momento concreto de intercesión por el hogar. Porque cuando el alma vuelve al lugar correcto, la casa comienza a reequilibrarse. Y esto no es teoría. Es principio espiritual. Y el principio espiritual ignorado genera consecuencia.
Pero el principio espiritual vivido genera protección. Y tal vez lo que tu familia más necesita ahora no es más esfuerzo, es más gracia. Existe una ilusión muy peligrosa que se ha extendido en nuestro tiempo. La idea de que la familia se sostiene solo con amor humano. No se sostiene. El amor humano es frágil cuando está solo. Oscila, se cansa, se irrita, se decepciona. Sin gracia, se debilita. Y aquí hay algo que necesitas entender con mucha claridad. La familia es una vocación espiritual. No es solo un proyecto afectivo. No es solo un contrato social. No es solo una asociación de vida. Es camino de santidad. Y si es camino de santidad, hay batalla espiritual. Hemos romantizado demasiado la vida familiar. Pero olvidamos que toda vocación es atacada. El sacerdote es atacado. El consagrado es atacado. Y la familia es atacada. Porque la familia es la base. Si el enemigo debilita la familia, debilita generaciones. No piensa solo en el matrimonio. Piensa en los hijos. En los nietos. En el futuro. Por eso el ataque es sutil. No comienza incentivando el odio. Comienza incentivando la indiferencia. Indiferencia en la oración. Indiferencia en el diálogo. Indiferencia en la vigilancia. ¿Has notado qué fácil es perder la disciplina espiritual? Basta una semana ocupada. Basta un problema inesperado. Basta una etapa difícil. Y lo que era constante se vuelve ocasional. Lo que era prioridad se vuelve alternativa. Y lo que se vuelve alternativa, poco a poco, deja de existir. Pero nadie lo percibe al inicio. Porque no duele inmediatamente. Y ese es el peligro. El pecado escandaloso duele. La crisis explícita duele. La traición duele. Pero el enfriamiento es silencioso. Y el silencio prolongado corroe. Tal vez estés viviendo en una casa donde no hay grandes conflictos. Pero tampoco hay fervor. No hay discusiones intensas. Pero tampoco hay oración intensa. No hay escándalos. Pero tampoco hay profundidad. Y eso es una alerta. Porque la neutralidad espiritual no es estabilidad. Es riesgo. Jesús fue muy claro en el Apocalipsis cuando habló de los tibios. No habló de los que estaban lejos. Habló de los que estaban en el medio. Y dijo algo fuerte. Porque eres tibio, estoy a punto de vomitarte. ¿Por qué? Porque el tibio cree que está bien. Y quien cree que está bien no busca conversión. Tal vez el mayor peligro de tu familia no sea un gran error. Tal vez sea la acomodación. La acomodación espiritual. La acomodación moral. La acomodación afectiva. Ese estado en el que nadie hace nada muy errado. Pero tampoco nadie hace nada muy santo. Y la santidad no es exageración. Es coherencia. Es rezar incluso cuando estás cansado. Es perdonar incluso cuando duele. Es dialogar incluso cuando es incómodo. Pero para eso se necesita fuerza interior. Y la fuerza interior nace de la intimidad con Dios. No puedes sostener un matrimonio largo solo con afinidad. No puedes educar hijos solo con buenas intenciones. No puedes mantener la fidelidad solo con promesa. Necesitas gracia. Y la gracia no es automática. Es acogida. Es buscada. Es cultivada. ¿Cuántas familias comienzan bien, pero pierden el fervor con el tiempo? Al principio rezaban juntos. Al principio participaban con entusiasmo. Al principio había un propósito claro. Después llegaron las responsabilidades. El trabajo. El cansancio. Los compromisos. Y Dios fue siendo empujado al final de la lista. No por rechazo, sino por distracción. Y la distracción prolongada genera distanciamiento. El distanciamiento genera frialdad. La frialdad genera desgaste. Y el desgaste prolongado genera ruptura. Tal vez estés en un punto anterior a la ruptura. Tal vez todavía haya tiempo. Pero el tiempo no es garantía. El tiempo necesita ser aprovechado. Y la pregunta que debe resonar ahora es: ¿qué estás haciendo concretamente para proteger espiritualmente tu hogar? No lo que sientes. No lo que piensas. Sino lo que haces. ¿Tienes vida sacramental regular? ¿Intercedes por tus hijos? ¿Colocas límites espirituales dentro de tu casa? ¿O dejas que cualquier contenido entre? ¿Que cualquier influencia moldee? ¿Que cualquier valor sustituya el Evangelio? La familia es territorio.
Y el territorio necesita fronteras. La frontera espiritual no es rigidez exagerada. Es conciencia. Es saber que no todo edifica. Es saber que no todo conviene. Es saber que no todo fortalece. Pero si tú no decides, la cultura decide por ti. Y la cultura actual no está preocupada por la santidad de tu familia. Está preocupada por el consumo, por el placer inmediato, por la distracción constante. Y la distracción constante impide profundidad. Una familia sin profundidad espiritual vive en la superficie. Y la vida superficial no sostiene el sufrimiento. Cuando llegue una enfermedad, cuando llegue una crisis financiera, cuando llegue una dificultad real, si la base no es espiritual, la estructura tiembla. Y no es cuestión de miedo, es cuestión de lucidez. No protegemos la familia solo con afecto, protegemos con oración, con vigilancia, con decisión. Tal vez hoy necesites hacer un examen muy sincero. ¿Tu casa es un lugar donde Dios es honrado diariamente? ¿O solo recordado ocasionalmente? Porque hay una enorme diferencia entre honrar y recordar. Honrar implica prioridad. Recordar implica eventualidad. Y lo que es eventual no moldea el ambiente. Pero lo que es constante, transforma. Y tal vez lo que está faltando en tu familia no sea más esfuerzo. Sea más constancia espiritual. Constancia en la oración. Constancia en la misa. Constancia en el testimonio. Porque los hijos no aprenden solo con palabras. Aprenden con repetición. Aprenden con coherencia. Aprenden viendo. Y si ven a Dios solo en momentos aislados, lo tratarán como algo aislado. Pero si ven a Dios como centro, aprenden que Él es fundamento. Y el fundamento sostiene generaciones. No estás luchando solo por el presente. Estás luchando por el futuro de tu casa. Y esa lucha comienza en lo invisible. En tu vida espiritual. En tu decisión de no dejar que el enemigo enfríe lo que Dios quiere mantener encendido. Tal vez estés escuchando todo esto y pensando, pero no veo nada tan grave sucediendo. Y ese es exactamente el punto. El enemigo prefiere el proceso lento. Prefiere la corrosión invisible. Prefiere la rutina sin vigilancia. Porque cuando la destrucción es ruidosa, las personas reaccionan. Pero cuando es silenciosa, las personas se acostumbran. La familia comienza a vivir en automático. La oración se vuelve ocasional. La fe se vuelve tradición. Y Dios se vuelve recuerdo. Pero Dios no quiere ser recuerdo. Quiere ser presencia. Y la presencia exige espacio. Espacio en la agenda. Espacio en la rutina. Espacio en la conversación. Espacio en la casa. Tal vez hoy el Espíritu Santo esté pidiendo algo muy simple, pero muy serio. Reorganiza el centro de tu familia. No se trata de hacer algo extraordinario. Se trata de retomar lo esencial. Tal vez sea volver a rezar juntos, aunque sea poco tiempo. Tal vez sea poner la misa como prioridad real, no negociable. Tal vez sea quitar de tu casa aquello que está enfriando la fe. Tal vez sea asumir, con valentía, el liderazgo espiritual de tu hogar. Porque alguien necesita decidir. La familia no se organiza sola espiritualmente. Si nadie asume la responsabilidad, la distracción asume. Y la distracción prolongada genera debilitamiento. ¿Has notado qué fácil es distraerse? Qué fácil es perder tiempo. Qué fácil es justificar el aplazamiento de la oración. Pero para lo esencial, siempre falta tiempo. Para lo que distrae, siempre sobra. No es coincidencia. Es estrategia. Y si no eres intencional en tu vida espiritual, serás conducido por la cultura. Y la cultura no conduce a la santidad. Conduce a la superficialidad. Pero tú no fuiste llamado a la superficialidad. Tu familia no fue formada para ser solo funcional. Fue formada para ser signo del cielo. Y signo del cielo exige coherencia. Tal vez estés esperando que algo cambie externamente. Pero tal vez Dios esté esperando que tú cambies internamente. Que dejes de ser espectador. Y te conviertas en guardián espiritual de tu hogar. No con rigidez agresiva, sino con decisión firme. No con miedo, sino con conciencia. No controlas todo, pero controlas tus elecciones. Controlas el tiempo que dedicas a Dios. Controlas el ambiente espiritual que construyes. Controlas las prioridades que estableces. Y eso ya cambia todo. Porque cuando alguien decide fortalecer la vida espiritual del hogar,
El ambiente cambia. No inmediatamente de forma mágica, pero gradualmente de forma real. La oración vuelve a circular. El diálogo gana profundidad. La paciencia encuentra raíz. Y aquello que estaba enfriándose comienza a reavivarse. Pero reavivar exige esfuerzo. El fuego apagado no vuelve solo. Necesita cuidado. Necesita alimento. Necesita vigilancia. Tal vez tu familia no esté destruida. Tal vez solo esté enfriándose. Y el enfriamiento tiene solución. Pero exige decisión hoy. No cuando llegue la crisis. No cuando ocurra algo grave. Hoy. Antes de que la indiferencia se vuelva normal. Antes de que la ausencia de oración se vuelva costumbre. Antes de que el silencio espiritual se vuelva patrón. Fuiste llamado a proteger tu familia. No solo financieramente. No solo emocionalmente. Sino espiritualmente. Y proteger espiritualmente significa vigilar. Vigilar lo que entra. Vigilar lo que influye. Vigilar lo que ocupa el corazón. Porque aquello que ocupa el corazón define el destino. Tal vez hoy sea el día de hacer un gesto concreto. Tal vez sea reunir a la familia para rezar, aunque al principio parezca extraño. Tal vez sea pedir perdón por haber dejado enfriar la fe. Tal vez sea asumir una disciplina espiritual clara. Pero haz algo. Porque fe sin práctica se enfría. Y familia sin fe se debilita. Y tú no fuiste llamado a vivir una familia debilitada. Fuiste llamado a construir un hogar firme. Un hogar donde Dios sea fundamento, no accesorio. Un hogar donde la gracia circule. Un hogar donde el enemigo encuentre resistencia. Antes de terminar, quiero hacerte una invitación muy directa. Si decidiste que no permitirás que el enfriamiento espiritual destruya tu familia, escribe en los comentarios. Yo elijo proteger mi casa. No es para mí. Es para ti. Es un marco. Y si esta palabra habló a tu corazón, permanece aquí. Compártela con alguien que necesita escuchar esto. Porque muchas familias no están en crisis. Solo están distraídas. Y la distracción prolongada puede convertirse en destrucción. Vamos a rezar. Señor, ponemos delante de ti nuestras familias. Perdónanos por las veces en que te colocamos en segundo plano. Perdónanos por la distracción. Perdónanos por la tibieza. Reaviva el fervor dentro de nuestros hogares. Danos vigilancia espiritual. Danos disciplina en la oración. Danos valentía para asumir el liderazgo que nos corresponde. Que nuestra familia sea territorio tuyo. Que nuestro hogar sea lugar de gracia. Que nuestra rutina esté organizada en torno a tu presencia. Protégenos del enfriamiento. Protégenos de la indiferencia. Protégenos de la distracción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respira profundo. La batalla es real. Pero la gracia es mayor. Y una familia que decide poner a Dios en el centro, se vuelve difícil de derribar.